Sí, buenas tardes. Eh, Quiero iniciar dándole la bienvenida y agradeciendo su inscripción en este webinar que el día de hoy llevaremos a cabo por parte de Calpro. Antes de iniciar, quiero dar los argumentos que tenemos acá en Calpro como empresa para poder llevar a cabo este tipo de plática y la experiencia que tenemos en el mercado en este tipo de actividades. Calpro, como tal, nace como un laboratorio de calibración en 1999, ya tiene más de 20 años de experiencia en calibraciones de presión, temperatura, flujo, y luego a través de la reforma energética, pues asumimos el reto de ser una empresa que apoyara en este tipo de regulaciones. Por tanto, Calpro tiene diversas actividades que puede llevar a cabo para diferentes entes reguladores. Por ejemplo, para la CRE, somos empresa especializada para poder verificar el cumplimiento de dos disposiciones administrativas de carácter general, que es la 811, que tiene que ver con almacenamiento de hidrocarburos y petrolíferos, y la 76, que es para transporte por ductos, también para hidrocarburos y petrolíferos. Por otra parte, también somos una unidad de inspección acreditada para poder evaluar a través de una auditoría el cumplimiento de lo que es los lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos que se desprenden de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de la CNH. Y por último, ya la última regulación que ha salido de esta IN, que es la de controles volumétricos, que tiene que ver con el anexo 30, que fue emitido por el SAC. Esta es una de las que ha traído un poco más de, y es la que a la vez tiene cierta relación con estas dos que mencioné anteriormente, que fueron emitidas tanto por CRE como por CNH. Esto ha llevado a que muchas empresas o cualquier persona relacionada al medio tengan a veces algunas dudas con respecto de cuáles son los aspectos relevantes para el cumplimiento de las diferentes regulaciones que tienen, porque crea de repente un poco de confusión cómo puedo cumplir con cada uno de los reguladores. En el caso del webinar que nos lleva el día de hoy acá, vamos a hablar sobre los aspectos relevantes para el cumplimiento regulatorio del SAC y de CNH. En este caso estamos asociando los controles volumétricos con lo que tiene que ver con los lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos. Ya en otra ocasión, pues podemos quizás emitir un webinar que tenga que ver ya hacia el cumplimiento también en paralelo con lo que es la CRE. Pero para el día de hoy, pues solo nos vamos a ver en el marco regulatorio de estos dos entes. Pues me presento, mi nombre es Juan Carlos Salas Barreto, soy ingeniero industrial y tengo una maestría en estadística, más de 18 años de experiencia en el sector de hidrocarburos, repartidos entre Venezuela y México. Actualmente soy gerente técnico sustituto en la unidad de inspección de acá de Calpro. Soy auditor líder en sistemas de medición de hidrocarburos, acreditado por EMA, autorizado por CRE y CNH, a la vez que evaluado tanto en gas como en hidrocarburos líquidos y como auditor líder por el CENAN, por el Centro Nacional de Metrología. Soy inspector en sistemas de medición para esta parte de los anexos 30 que tienen que ver con la miscelánea fiscal y soy miembro activo del Padrón Nacional de Evaluadores de la EMA para dos rubros, tanto para laboratorios de ensayo, todo lo que tiene que ver con calidad de petrolíferos y calidad de petroquímicos, y para unidades de inspección para la parte de medición de hidrocarburos. Entonces ya es unos cuantos años que tenemos acá en el mercado. Calpro ha estado siempre en la vanguardia. De hecho, fuimos la primera unidad de inspección para medición de hidrocarburos, para la parte de los lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos. Y hemos estado siempre atentos ante cualquier cambio que se pueda dar en este tipo de regulaciones que estén dirigidas hacia medición de cantidad y calidad de hidrocarburos líquidos y gaseosos. De allí el por qué el día de hoy, a través de este webinar, vamos a tratar de exponer de una manera clara cómo podrían ustedes, como empresas del sector hidrocarburos, dar cumplimiento con estos dos
reguladores de una manera óptima, tanto en tiempo como en recursos. Entonces, vamos a ver acá cuál va a ser la agenda. Pues lógicamente va a ser una agenda que va a estar enmarcada en lo que tiene que ver con la regulación de la CNH, la regulación del SAC, los cumplimientos de ambas regulaciones. Hay un aspecto acá que tiene que ver con impactos legales y fiscales. Sé que hay mucha duda con respecto a este tipo de impactos legales y sobre todo hay mucha incertidumbre, y sé que en ese punto van a llegar, con respecto a las prórrogas que se han estado dando a través de el SAC. Y por último, vamos a dar una explicación de cómo poder cumplir antes del cierre de año con ambas regulaciones. En este sentido, la dinámica será que yo expondré cada uno de estos puntos. Ustedes pueden realizar sus preguntas. Aquí sí les recomiendo que para cada una de las preguntas puedan acompañarla de un correo electrónico. Esto con la finalidad de que si no se permite por el tiempo abordar toda la serie de preguntas que puedan estar formuladas, poder en su momento darle respuesta oportuna a través de un correo electrónico que sin problema podríamos estar haciéndoles llegar cada una de sus inquietudes para que puedan tener las soluciones a la mano y quizás tener un panorama claro de cómo hacer todo este cumplimiento. Vamos a iniciar con lo que tiene que ver con la regulación de CNH. En este caso estaríamos hablando de los lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos. Acá es importante ver el objeto, porque tenemos que tener muy claro cuál es el objeto de cada una de estas regulaciones para saber hacia dónde debemos ir hacia una auditoría eficaz que me permita demostrar que cumplo con cada uno de los aspectos que la regulación me establece. En este caso, el objeto de los presentes lineamientos tiene varias aristas. Tenemos los recursos humanos, técnicos y normas que deben cumplir el operador petrolero en relación con la medición de hidrocarburos y las reglas generales aplicables, requerimientos y criterios que deben observarse para que la comisión lleve a cabo la aprobación de estos mecanismos. Todos sabemos que a través de la comisión es que ustedes pueden obtener una aprobación de un mecanismo. De hecho, por eso tenemos muchos puntos que de momento son catalogados de provisionales y deben cumplir con una serie de requisitos para poder ser pasado por la comisión a un punto de medición definitivo, en este caso, un punto de medición fiscal. Y el tercer punto que los coloca los lineamientos en su objeto es cómo se va a demostrar que el operador petrolero cumple con estos lineamientos. ¿Por qué? Porque este tercer punto nos trata sobre las actividades de supervisión y de auditoría en relación con el cumplimiento de los presentes lineamientos, así como la instrumentación de los mecanismos de medición por parte del operador petrolero. Entonces acá estamos viendo ya cómo la CNH enmarca dentro del artículo 1 cómo sería todo el ciclo, desde la implementación humano competente, de normativas técnicas, de cumplimiento de los mecanismos de medición, de los criterios que debe observar la comisión para poder aprobar esos mecanismos y por último, cómo puede año tras año llevar actividades de supervisión y de auditoría para ver que se siga cumpliendo o que se esté implementando una mejora continua sobre estos puntos de medición que tiempo seguir cumpliendo cada uno de los aspectos que señala este lineamiento. Acá el ámbito, pues los presentes lineamientos son obligatorios. En este punto es muy importante, son obligatorios para todos los operadores petroleros, bien sea que sean bajo una asignación o un contrato y que hagan actividades de exploración y extracción. En este caso es desde el yacimiento hasta su integración al sistema de transporte y almacenamiento. O sea, básicamente aplica a todas las actividades de exploración y extracción para toda empresa o todo operador petrolero en este caso que cuente con un contrato o una asignación por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Esto es en línea general lo que esta regulación pide. Lógicamente, de aquí parten muchos artículos que tienen que ver con muchos carácter técnico y que nos va a decir qué es lo que debemos cumplir en adelante
para garantizar mediciones confiables y con trazabilidad metrológica. Entonces, los lineamientos nos establecen en varios artículos, sobre todo en el artículo 6, coloca que deben tener una política que vaya dirigida a garantizar la competencia del personal, que vaya a garantizar que hay un compromiso con algo que la CNH llama en estos lineamientos gestión y gerencia de medición. ¿Por qué? Porque a través de esta gestión y gerencia es que ustedes van a poder gobernar todas las mediciones y a lo largo del tiempo garantizar que los equipos siguen trabajando de manera confiable y que las mediciones, tanto de cantidad como calidad, tienen trazabilidad metrológica y están hacia un volumen neto confiable que van a reportar tanto a CNH y veremos más adelante que también deben reportar ahora a lo que es el sistema de administración tributaria. Esto es lo que nos pide básicamente la CNH que debemos llevar. Sobre los mecanismos de medición que incluyen los sistemas de medición, toda la parte documental, toda la infraestructura, todo el personal, todo eso abarca lo que es la parte de los mecanismos de medición, nos pide que lo llevemos a través de una gestión y gerencia de medición. Pero, ¿qué nos dice esta gestión y gerencia de la medición en el artículo 7 de estos lineamientos? Que hay tres aspectos fundamentales que deben controlarse o que deben gestionarse. El personal, porque lógicamente debes contar con personal competente para las actividades que van a llevar a cabo. Y acá ponemos un pequeño hincapié que tiene que ver a través de la capacitación y lógicamente a través de la experiencia del personal en esta área de medición. Nos pide que tengamos un sistema de medición en cumplimiento con normativas y estándares, tanto desde el diseño como la instalación y mantenimiento. ¿Por qué? Porque un sistema de medición debe ser seleccionado tomando en cuenta el tipo de fluido, las condiciones de proceso y los volúmenes a manejar. ¿Por qué? Porque debemos tener mucho cuidado de que un sistema de medición, desde su fase de diseño, cuando entre en operación, nos quede subdimensionado cuando realmente no tiene la capacidad de medir el volumen que realmente por operación y proceso va a pasar por allí, o de repente sobredimensionado y sabemos que un sobredimensionamiento de un sistema de medición también es un gasto excesivo de recursos para algo que de repente no necesitabas en el momento para el volumen que vas a manejar. Entonces, este sistema de medición debe cumplir con una serie de estándares, regularmente están enmarcados en el anexo que nos da el lineamiento. En este caso tenemos normas API, tenemos normas AGA, que nos dicen por lo menos el tipo de tecnología que podamos escoger, si es un Coriolis, si es un ultrasónico, si es de repente un placa de orificio para gas natural, o sea, depende la necesidad que tenga cada operador petrolero, pues desde allí tiene que tener un diseño, una instalación y mantenimiento que garanticen esa medición confiable. Y por último acá tenemos las normas, estándares y procedimientos. Básicamente no podemos tener cabos sueltos, tenemos que tener normas y estándares que van a ir dirigidas hacia toda esta tecnología de medición que vamos a utilizar, pero también tenemos que tener procedimientos instructivos y una serie de registros, registros como cuáles en este momento podríamos decir que son muy importantes, por lo menos programas de mantenimiento que deben cumplirse, programas de calibración para garantizar la trazabilidad metrológica de estos instrumentos, tenemos que tener programas de verificación para ver que el instrumento sigue midiendo de manera confiable y que todavía mantiene la calibración en el tiempo. Y tenemos que tener otro tipo de procedimientos de repente más administrativos, como el de capacitación de personal, supervisión de personal, uno que es muy importante, que es el que tiene que ver con revisión por la dirección y en este caso por auditorías tanto internas como externas, porque sabemos que en los lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos nos hablan de tres formas como ustedes pueden ir garantizando la mejora continua y el cumplimiento de sus mecanismos de medición. En este caso hablan de supervisión que pueden llevar a cabo la comisión o a través de un tercero que la pueda designar, a través de auditorías de un tercero, en este caso como Calpro, que es una unidad de inspección acreditada para auditar el cumplimiento de estos mecanismos de medición en base a estos lineamientos. Y también una de manera interna que tener ustedes, que es una herramienta muy poderosa,
que es a través de los diagnósticos. Estos diagnósticos los pueden llevar a cabo con personal propio que cuente con la capacitación, con la experiencia, porque deben demostrarle esas competencias a la CNH para poder decir que ese personal es apto para realizar ese diagnóstico, o en caso contrario pueden contratar también un tercero externo con la suficiente experiencia para llevar a cabo este diagnóstico y emitirle un informe de auditoría con las observaciones, hallazgos, puntos de mejora o con el cumplimiento total de la regulación. Estos serían los aspectos como ustedes pueden ir supervisando su mecanismo y eso tiene que estar en procedimientos. ¿Qué es lo que pasa con los lineamientos? Los lineamientos en este sentido sí son un poco más abiertos porque te colocan que debes tener una serie de procedimientos de mantenimiento, procedimientos de gestión, pero no te lo enmarca dentro de una norma nacional o internacional que te pueda regir esta gestión y gerencia de medición. Sin embargo, vamos a ver más adelante un punto donde puede ya empezar a relacionarse que te puede ayudar a tener las herramientas necesarias para cumplir con ambas regulaciones. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ya con lo que tiene que ver con el marcatorio del SAC, en este caso para controles volumétricos, el sistema de administración tributaria emitió 3 anexos. El anexo 30, que es el de especificaciones técnicas de funcionalidad y seguridad de los equipos y programas informáticos para dar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos. Este viene siendo eh, el, el documento que establece cada una de las especificaciones, tanto de medición como de programa informático, ustedes deben cumplir. Aquí es donde nos vamos a basar nosotros en los puntos que le aplicar a cada tipo de operación, porque sabemos que el anexo 30 tiene una serie de particularidades, por ejemplo, para estaciones de servicio, transporte por ducto, operadores petroleros. Entonces, depende el tipo de permiso y hacia qué regulador vaya, hacia CRE o a CNH, pues van a haber unas especificaciones diferentes en la parte de medición. En la parte de programas informáticos, que es el punto 6 básicamente de este anexo 30, es aplicable a todo tipo de negocio o permiso. Tanto de CRE como de CNH les aplica todo el 30.6 porque sus programas informáticos deben contar con toda la funcionalidad y seguridad que se establecen en este punto. Tenemos el anexo 30 de los servicios de verificación de la correcta operación y funcionamiento. Este es un anexo que está emitido básicamente para nosotros como unidades de inspección, porque es el que nos dice el cómo vamos a realizar esta inspección y cómo vamos a constatar que se cumple con estas especificaciones técnicas de funcionalidad y seguridad. Entonces, este anexo 31 es muy importante también para ustedes como operadores petroleros, porque le dicen cómo va a actuar la unidad de inspección y hacia dónde va a estar dirigido más básicamente su actividad. Esto nos permite ver también ciertos eh, escenarios. Por ejemplo, si nosotros visitamos para una inspección de este tipo de anexo 30 a un petrolero que tiene su informe de auditoría por una unidad de inspección acreditada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En este caso, si tienes ese informe de auditoría de cumplimiento, hay una parte que dice que debemos ir a verificar si en ese informe hay algún hallazgo o alguna observación que se hizo durante esa auditoría y ver cómo el operador petrolero cerró este incumplimiento o este hallazgo. Y si no hubiera ningún tipo de hallazgo, iríamos directamente a la constatación sobre el programa informático. Esa es una forma de verlo. Caso contrario, si no cuenta con su regulación, con el cumplimiento de la CNH, con un informe de auditoría emitido por esta unidad de inspección acreditada, tendríamos que hacer la evaluación completa de todo el anexo, incluyendo toda la parte técnica de la medida. Y por último, el anexo 32 es el que nos habla de la emisión de los dictámenes que determinen el tipo de hidrocarburo petrolífero. Sabemos que en el anexo 30 una parte muy importante es que el programa informático sea capaz de recopilar la información de la calidad que con el hidrocarburo o petrolífero, en este caso,
podría ser el poder calorífico del gas natural. Para el caso de la gasolina, el octanaje de la gasolina, bien sea el tipo de gasolina que sea, o también tenemos algunas particularidades con el diésel. Entonces, hay una serie de factores que se enuncian acá en el 32 de cómo nosotros podemos determinar el tipo de hidrocarburo petrolífero. De hecho, también se podría hacer a través de instrumentación en línea. Eso también es muy importante saberlo porque podríamos hacerlo a través de un laboratorio acreditado, a través de muestreo, bien sea manual o automático en cumplimiento, o también podríamos hacerlo con una serie de instrumentación en línea, por ejemplo, un cromatógrafo que podemos tener en una línea de gas que nos pueda determinar la calidad del gas natural que está pasando por allí. Eso también podría ser. Y esta información debería estar en el programa informático. Entonces, estos son los tres anexos que nosotros vemos. El día de la evaluación, hacer la inspección, nos regimos por el anexo 30 básicamente y algunos aspectos que se mencionan en el 31 que también deben cumplir ustedes. A pesar de que es cómo se debe hacer este servicio de verificación, hay unos requisitos allí que también deben cumplir. ¿Quiénes están obligados a llevar toda esta parte de controles volumétricos? Pues básicamente está toda la cadena de valor incluida acá. ¿Por qué? Porque nos dicen que entre los obligados están los que traten, refinen, procesen, hagan procesos de compresión, descompresión, liquefacción o regasificación. Igualmente lo que transporten, almacenen o distribuyan. Almacenen para usos propios o almacenen en instalaciones fijas. Aquí también vemos una figura que tiene que ver con usos propios. Grandes empresas que tienen un consumo elevado de petrolíferos, bien sea gasolina, diésel o gas natural. Ellos también tienen una aplicación directa sobre estos controles volumétricos. Y por último, tenemos las ventas en instalaciones abiertas y compraventa como estaciones de servicio. Entonces, básicamente, todos están obligados. Ustedes estarían acá en la primera línea, entre los que extraigan, traten, refinen, procesen con presión. Allí estarían básicamente involucrados lo que son los operadores petroleros. Si vemos aquí en resumen, entre ambas regulaciones, porque tenemos que estar claro que el SAC en el anexo 30 sí nos dice y nos menciona una norma directamente, que es la NMX 10.012, que es una norma que se desprende de la ISO 10.012, que tiene que ver con mediciones. Ahí ellos sí son un poco más específicos y nos dicen cuál es la norma que debe regir el control de todas estas mediciones y de su sistema de gestión. Entonces, si lo vemos acá a manera general y vemos el cumplimiento de las regulaciones de CNH y SAC, podemos ver que se relacionan en muchos aspectos. Ambas regulaciones nos piden sistemas de medición. Nos pide que tengamos normas, estándares y procedimientos, que tengamos responsabilidades y competencia del personal, que tengamos la capacidad de detectar las necesidades de capacitación de este personal y en lo posible cumplir con esta capacitación para que este personal cada vez tenga unos conocimientos más robustos hacia la regulación, hacia el aspecto técnico de la medición, para que pueda desempeñar su tarea de manera correcta y pueda garantizar que el factor humano no vaya a ser un factor determinante hacia un error en un volumen, en una calidad y por ende en una facturación. También en ambas regulaciones nos hablan de una verificación. Tenemos que hacer verificaciones y mantenimiento porque lógicamente son equipos que requieren de un mantenimiento periódico, bien sea determinado por la organización a través de las recomendaciones del fabricante o a través de una norma, un estándar que nos mencione cada cuánto tiempo es recomendable hacer un mantenimiento, un medidor de flujo o de repente un cromatógrafo, cada cuánto tiempo debería hacer una calibración, qué tipo de gas patrón usar en un croma. O sea, ese tipo de cosas si vemos ambas regulaciones, a pesar de que lo ven de manera eh, similar, pero tienen sus diferencias en el sentido que la CNH lo llama gestión y gerencia de la medición y no lo lleva hacia una norma específica como si lo lleva el SAC hacia la ISO 10.012. Aquí hay un punto donde sí tenemos que estar conscientes de que para poder cumplir con ambas
tenemos que tratar de robustecer la parte de la gestión. En este caso, un sistema de gestión que nos pueda ayudar a cumplir con ambas regulaciones, porque si debo cumplir con la CNH, debo tener esa documentación. Y si debo cumplir con el SAC, debe estar alineado a la 10.012. Entonces vamos a ver más adelante cuál es la forma más armónica de que nosotros podamos integrar esto y que a través de actividades de auditoría podamos cumplir con ambas y cómo hacerlo antes de la fecha límite que tenemos en el caso del SAC, que es el 31 de diciembre. Acá podemos ver cómo sería a nivel general un sistema de gestión de las mediciones que sea para el SAC, pero que a la vez me ayude a cumplir con CNH. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo que tener un manual de gestión que va a tener toda la parte estructural de la ISO 10012 o de la NMX, para llamarlo norma mexicana, de la 10.012, y nos va a llamar una serie de procedimientos administrativos, procedimientos técnicos, instructivos y formatos. Y eso es muy parecido a lo que me dice la CNH, pero a través de la gestión y gerencia de medición. Entonces, como operador petrolero sabemos que la regulación de la CNH, ustedes la venían aplicando antes de esta regulación del SAC con controles volumétricos. Entonces, básicamente ya ustedes, por experiencia que he auditado de este tipo de organizaciones, ya tienen procedimientos de balance, tienen procedimientos de personal, tienen procedimientos de mantenimiento, instructivos técnicos, tienen programas de calibración, programas de verificación, y eso también es solicitado en la ISO 10.012. Entonces, básicamente sería tener un manual punto a punto de la 10.012 y que vaya llamando sus procedimientos que ya ustedes tienen. Por eso es que le hablaba que no es elaborar todo un nuevo sistema un sistema de gestión de mediciones, sino tener con lo que ya ustedes cuentan e ir integrándolo. Y al integrarlo, pues ese manual tendría que tener un alcance para dos regulaciones. Cuando yo vea un manual de este, tendría que ver que está elaborado en base al cumplimiento de los lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos, pero que también está adecuado para el cumplimiento de los controles volumétricos del SAC. Y ahí tendría procedimientos administrativos que cumplan ambas y tenía una serie de procedimientos técnicos. ¿Qué sería la diferencia acá de ambas regulaciones? Pues lo del programa informático, que sí lo menciona el SAC, pero en este caso, la NMX 10.012 tiene un apartado de software. Allí podríamos insertar y llamar a los procedimientos que nos van a gobernar el programa informático para llevar los volumétricos. Y con ese enlace allí ya tendríamos prácticamente el tridente de cumplimiento de la parte de CNH, medición de SAC y programas informáticos de SAC. Entonces, ¿podemos tener un sistema integrado? Si lo tenemos ya documentación que se ha tenido avanzada, pues en la experiencia que tengo de múltiples auditorías para la CNH, sé que ya cuentan con muchos de estos procedimientos. Que se deben adecuar algunos, es un trabajo que debería hacerse, pero pueden a través de un mismo sistema llevar todo esto. ¿Por qué? Porque tendrían en primera línea manual, procedimiento de revisión por la dirección, el de personal, ya vimos que ambas nos llaman a la competencia del personal, compras para garantizar lo que es la parte de los proveedores, eso nos lo pone la 10.012, y para la parte de elaboración de documentos, control de documentos y registros, las auditorías internas y cómo tener acciones correctivas y preventivas para el cierre de cualquier hallazgo que se encuentren en una actividad tanto interna como externa. Van a procedimientos para la aseguramiento de las mediciones, que es muy importante. Riesgos, ya sabemos que esta es una parte que tanto la ISO como muchas normativas ya están hablando de la parte de riesgos, entendiendo que el riesgo es hacia una medición correcta, cómo yo gestiono ese riesgo de tener una medición incorrecta, a través puede ser de la ISO 31.000 y de las herramientas que esta norma me da. Verificaciones y calibraciones, no podemos hablar de mediciones si estos
dos términos no están involucrados. Yo no podría garantizar una medición confiable si no tengo un programa adecuado de verificaciones y calibraciones que me permitan conservar la trazabilidad metrológica a lo largo del tiempo. Pues tengo procedimientos para la operación del sistema de gestión, programas de capacitación para tener un personal competente, programas de calibración y mantenimiento, quejas y apelaciones y elaboración y entrega de información. En este procedimiento de elaboración y entrega de información, pues allí tendrían que ir viendo cómo es la entrega de información hacia ambos reguladores. Sabemos que para la CNH usted tiene que hacer una cantidad de reportes diarios, mensuales y anuales. Igualmente para el SAC también hay unas periodicidades. Aquí en esta elaboración y entrega de información, ustedes colocarían cómo van a manejar ambas regulaciones. Procedimientos de seguridad, porque tiene que estar involucrado en todo tipo de actividad, siempre la seguridad es primero. La incertidumbre del sistema, porque debemos garantizar de que, por ejemplo, para líquido sea mayor a 0,30% y para gas 1%. Y en el caso de un balance, pues tenemos que garantizar de que este también no tenga una inconsistencia mayor al 1% si hablamos de los controles volumétricos. Procedimientos de calibraciones de medidores de flujo si llevan a cabo esta actividad. Mantenimiento de equipos de temperatura, presión, densidad, válvulas, filtros. Procedimiento de confirmación metrológica, que no es más que una vez calibrado el instrumento, pues nos hacemos la pregunta si hay una serie de requisitos. En este caso, en estas regulaciones, si hay requisitos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Una vez tengamos la calibración, vemos esos requisitos y al tener esos requisitos podemos corroborar si se cumplen o no. Eso es lo que llama una confirmación metodológica. Si determino que el instrumento sí cumple con esa serie de requisitos, pues le doy la confirmación metrológica y emito un informe de confirmación. Caso contrario, si no se cumpliera, si el equipo puede ser ajustado, reparado y volver a calibrar y volver a hacer toda la secuencia, como lo dice la 10012, y ver si otra vez haciendo todo el ciclo, ahora sí cumple. Si no, en el peor de los casos, pues el equipo no cumpliría y necesitaría un reemplazo. Es en el peor escenario. Tendríamos que llevar también cartas de control. Sabemos que la estadística acá es importante porque nos permite ver en el tiempo cómo se está comportando un equipo, si puedo ampliar el tiempo de calibración, si más bien tengo que reducirlo. Eso nos lo dice una carta de control. Todos sabemos que en estadística tenemos dos puntos para ver el comportamiento de cualquier factor, de cualquier instrumento. En este caso, tenemos los histogramas que nos marcan una información diaria, mensual, y tenemos las cartas de control, como se dice en el ámbito estadístico. Los histogramas son la fotografía, la gráfica de control o las cartas de control es la película. Entonces, a través de la película podemos ir viendo cómo se comporta y podemos tomar una serie de acciones cuando se da algún tipo de comportamiento atípico que nos indique que el equipo puede estar saliendo de su calibración. Y como todo sistema de gestión, pues el horizonte siempre va a ser la mejora continua. Sabemos que estos no son sistemas estáticos, año tras año pueden mejorar a través de las auditorías internas o diagnósticos, en el caso como lo llama la CNH, a través de la supervisión que le pueda dar la comisión y a través de las auditorías que le podamos brindar unidades de inspección acreditadas como lo es Calpro. Ese es el fin. Acá tenemos que ver que hay una connotación que es muy... Cuando vemos que son cumplimientos regulatorios, básicamente en muchas ocasiones el chip que tenemos es que nos dice para cumplir con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para cumplir con el sistema de administración tributaria. Pero obviando esa parte, tenemos que ver todas las bondades que nos da trabajar bajo un sistema de gestión de mediciones, todas las particularidades y las fortalezas que nos dan como organización, tener un sistema robusto que esté manejado a través de procedimientos bien estructurados, con programas que se cumplen tanto en la parte de personal. O sea, tenemos que ver los beneficios fuera de la regulación que nos da como organización. Es allí donde yo los invito a que puedan cada vez robustecer más esta parte de las mediciones, porque
sabemos que en un aspecto importante, sobre todo en el sector hidrocarburos, es la medición y la calidad del hidrocarburo. Sabemos que hay mucha importancia. O sea, si vemos, por ejemplo, un crudo que se venda con un porcentaje de agua mayor al que realmente se reportó, podemos ver que primero hay una afectación allí en el precio del hidrocarburo. Segundo, podría haber una afectación en el cliente que lo está comprando y que lo va a procesar o lo va a refinar. Entonces, ese tipo de cosas, las mediciones son importantes, no solo por un aspecto regulatorio, sino por un aspecto de proceso, por un aspecto de la organización como tal y del tipo de negocio que se maneja. Entonces, aquí yo sí los invito a que robustezcan su sistema de gestión de las mediciones para cumplir con ambas regulaciones, pero también con un beneficio interno para la organización. Y acá tendríamos entonces, en resumen, ¿qué deberíamos hacer nosotros? La idea es fusionar la gestión y gerencia de la medición de hidrocarburos, que nos coloca los lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos en su artículo 7, con un sistema de gestión de las mediciones, con la NMX 10.012, que es mencionada como obligatoria en el anexo 30. Una vez que yo pueda fusionar estos dos aspectos, yo tendría un sistema de gestión de mediciones único para poder cumplir con CNH y con el SAC. Y al final del día es lo que queremos, poder cumplimiento y poder tener una sola gestión documental que me haga cumplir con ambas regulaciones. Porque si no, imagínense un encargado de la parte de las mediciones, un departamento que se encargue de las mediciones, que lleve por separado ambas regulaciones. Imagínense estar emitiendo un informe de auditoría interna para CNH, un informe de auditoría interna para el SAC, programa de revisión de calibraciones, de verificaciones para ambas, con formatos totalmente diferentes. Un proceso, ¿qué le puedo decir? De mantenimiento, tengo que cumplir con ambas, de reportes, tanto para ambas. O sea, estaríamos duplicando mucho trabajo y estaríamos dando mucho más registro de lo que realmente podemos manejar. Entonces, si lo logramos fusionar con un solo registro que emita, por ejemplo, en programa de calibraciones, cumplo con ambas regulaciones. Con un programa de mantenimiento, cumplo con ambas. Un programa de auditoría que me incluyó una auditoría interna dirigida a Nexo 30 y una auditoría interna a CNH, cumplo con mis auditorías internas. Una auditoría externa, vamos a ver más adelante cómo las podríamos hacer, también me facilita poder cumplir con ambas regulaciones. Entonces, lo que se trata es de trabajar de forma armónica, pero fusionando esto para una forma más relajada de poder cumplir con todo esto. Si no, tendrías que tener hasta quizás dos personas encargadas, una para cada regulación, cuando una sola persona podría manejar todo esto en un mismo sistema documental que gobierne todo esto. Entonces, mi recomendación va hacia los operadores petroleros a que simplifiquen sus procesos y su documentación para un cumplimiento regulatorio que vaya encaminado a ambas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener básicamente este panorama. Un MX 10.012, de donde partan estructuras, funciones, responsabilidades, muy importante establecer bien las responsabilidades dentro de la organización, la competencia de cada uno de estos elementos, de cada esta persona y cómo se interrelaciona toda esta estructura que está plasmada para el cumplimiento de las mediciones. Debe tener todos los documentos que se describan en el SGM y que cada uno de estos documentos, bien sean de operación, de desempeño, evaluación e implementación, tengan dentro de su alcance lineamientos y anexo 30 y procedimientos que detallen todas las actividades del sistema de gestión de la medición en cuanto al desempeño para la gestión. Entonces, a través de toda esta documentación vamos a tener documentación técnica y documentación de carácter de gestión administrativas que también nos permita cumplir con ambas. Ahora bien, en el mundo ideal de que podamos tener toda una documentación que cumple ambas regulaciones, ahora viene una pregunta. En este caso vamos a ver los impactos legales y fiscales que parten de estas regulaciones. En primera instancia voy a colocar el SAC porque sabemos que es el que está dando un poco más de movimiento con este tema de las prórrogas y tiene de repente un poco más de particularidad sobre
cada uno de los obligados. Vamos a ver aquí la última comunicación que emitió el SAC con respecto a esta prórroga. En este aspecto ellos decían que para los efectos de la regla 2.6.14, los contribuyentes obligados a llevar controles volumétricos podrán presentar un solo certificado de la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos que avale los ejercicios fiscales 2022 y 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023. Esta es la última prórroga que tenemos. Sabemos que hubo una a diciembre del año pasado, luego pasó a otra fecha de julio y ahora pasó a diciembre. Y siempre va a estar la pregunta, ¿qué pasa más allá del 31 de diciembre? Pues esa es una respuesta que solo el SAC sabrá qué tipo de acciones va a tomar más allá del 31 de diciembre. Lo que sí nos deja claro este tipo de comunicaciones como esta es que no está plasmado al que puedan implementar un sistema de gestión de medición, un programa informático, a partir de esa fecha, el 31 de diciembre. Lo que me está diciendo es que puedo presentar el certificado hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, miren que dice que tiene que avalar tanto los ejercicios fiscales 2022 y 2023. Entonces, en este caso, tenemos que estar conscientes de que me está diciendo de que, aunque yo le pueda entregar el certificado el 31 de diciembre, este certificado, por una unidad de inspección acreditada, debe avalar ambos ejercicios fiscales. Es que tenemos que ver que un ente tributario lo ve desde esa manera, porque lógicamente es su naturaleza como regulador. Imagínense llevándolo al campo personal, que el sistema de administración tributaria me dijera que yo no puedo, que me da prórroga hasta el próximo año para hacer mi declaración de impuestos anuales. ¿Creen ustedes que cuando lleguemos al próximo año yo podría solo colocar mis ingresos de 2024? No, porque para un sistema tributario no es así. Me va a decir que, ok, preséntame una sola declaración que incluya los 2 años, pero me tienes que colocar tus registros y tus ingresos del 2023. Eso es lo que está pasando con los controles volumétricos y del por qué sí debemos estar trabajando ya en tener un sistema de gestión de medición óptimo, que debemos tener ya los programas informáticos implementados y trabajando, entregando los reportes diarios, mensuales, como lo pide el SAC. ¿Por qué? Porque él no está desfasando los años fiscales y aquí lo vemos que nos dice que debes avalar ambos años fiscales. Entonces, en una hipotética nueva prórroga, más allá del 31 de diciembre, pues lo que se me ocurre es que el SAC pueda decir, ok, ahora pueda entregarme un solo certificado, pero aválame 2022, 2023 y lo que va del 24. Entonces, prácticamente lo que estamos haciendo es ampliando los ejercicios fiscales, pero la prórroga no me está eximiendo de que ya yo deba estar operando y funcionando de esta manera. Entonces hay que tener un poco de cuidado con este tipo de prórrogas y sí poner un poco de atención a ya trabajar en este tipo de cumplimientos. Acá podemos ver algunos tipos de impactos legales, pues el no dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28, pues vemos ahí multas que van de 35.000 a 61.500 pesos para la establecida en el primer párrafo. No contar con el dictamen que determina el tipo de hidrocarburo de 1.000.000 a 1.500.000 pesos. Registrar en los controles volumétricos un tipo de hidrocarburo petrolífero que difiera de aquel que realmente corresponda, va de 2 a 3 millones, y no contar con los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos, o contando con esto, no los mantenga en operación en todo momento, lo altere, inutilice o destruye. O sea, aquí es muy específico que debe tenerlo y a la vez mantenerlos. Esa va con una multa de 3 a 5 millones de pesos. Y si seguimos viendo, no enviar al SAC, establecida en lo que se refiere al artículo 28, también está más. Eh, tenemos no generar o conservar los reportes de información, también llevan una serie de multas. Y por último, tenemos una que es un poco más complicada porque la sanción va dirigida hacia prisión de 3 a 8 años, que es no contar con los controles volumétricos de hidrocarburos o petrolíferos, no contar con los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos, que no cuente con el certificado que acredite la correcta operación y funcionamiento de los equipos,
y otra serie como cuente, instale, fabrique o comercialice cualquier sistema o programa cuya finalidad sea alterar los registros de volúmenes. Entonces vemos que la serie de sanciones y de multas por parte del SAC son un poco severas si lo vemos desde este punto de vista. Entonces, sí es un trabajo que atañe a todos los obligados y que deben estar en cumplimiento. Entonces, mi recomendación sí es trabajar en esto, llevar a cabo la implementación de un sistema de gestión de mediciones que vaya a garantizar una medición confiable y un programa informático que procese toda esta información de manera encriptada, con funcionalidad y seguridad que permitan llegar hasta una facturación con unos volúmenes correctos y con trazabilidad metrológica. Ya para los lineamientos técnicos en materia de medición, pues ahí lo podemos ver en el artículo 61, que tiene en la parte de los lineamientos. Dicen que las sanciones las podrá imponer la comisión y que van a estar en los términos de lo establecido en el artículo 85, en la fracción 2, en varios incisos, o en la ley de hidrocarburos. Lo anterior sin detrimento de las sanciones que corresponden en caso de actualizarse los supuestos establecidos. Y la comisión sustanciará los procedimientos administrativos correspondientes para supervisar y en su caso impondrá las sanciones correspondientes. Lo anterior tomando en cuenta la gravedad de la infracción. Por eso es que uno de los aspectos que precede a este artículo 61 es cómo se va a llevar a cabo la supervisión de los mecanismos de medición y es donde la Comisión Nacional de Hidrocarburos establece que ustedes deben hacer un diagnóstico anual con personal propio, siempre que demuestre la para hacer este tipo de actividad, o a través de un tercero, también por supervisión directa de la CNH, o a través de quien ella pueda, un tercero que ella pueda designar para hacer este tipo de actividades, y a través de las auditorías que ustedes pueden contratar de las unidades de inspección acreditadas para llevar a cabo este tipo de actividad. La gran pregunta, ¿cómo cumplir antes de año? Pues si lo vemos por separado, acá lo que debemos hacer es cumplir con la medición de hidrocarburos a través de una auditoría de medición de hidrocarburos con base en los lineamientos técnicos de medición de hidrocarburos. Allí tendrían que buscar una unidad de inspección acreditada con este alcance. Vaya y le verifique todos estos aspectos que están en los lineamientos. Y adicionalmente tendrían que ubicar una unidad de inspección que tenga en su alcance, que esté acreditado para la parte de controles volumétricos y con un alcance específico para operadores petroleros. Ojo con esto, porque en este sentido las acreditaciones que se dan para controles volumétricos tienen que ver mucho con el tipo de negocio. Podemos ver unidades de inspección que tienen en su alcance para estaciones de servicio, pero no tienen para transporte por ducto, tienen en su alcance para operadores petroleros. Entonces tienen que estar conscientes de que sea una unidad de inspección que tenga dentro de su alcance los operadores petroleros y realizar una inspección para evaluar el anexo 30 y 31. Serían dos actividades, si lo vemos parado, tendrías que contratar dos servicios, realizar dos auditorías de inspección, en su caso, emplear más días para poder realizar todo esto. Pero también hay una particularidad que pueden emplear y que está enmarcada dentro de lo que nos puede decir la ISO 19011, que tiene que ver con las auditorías, y es el tipo de auditoría combinada. ¿Qué es lo que hace una auditoría combinada? En una auditoría combinada yo puedo realizar bajo una misma audición varias normas o varias regulaciones. En este caso, para ustedes podrían a través de una sola inspección y a través de una unidad de inspección acreditada que cuente con un alcance completo global, podrían hacer una sola que se pueda verificar su sistema de gestión de las mediciones bajo la 10.012, su personal que cuente con las competencias y capacitaciones, su sistema de medición y adicional el software cumplimiento del programa informático. Entonces tendríamos procedimientos administrativos, técnicos e instructivos, tendríamos el personal, tiene que tener conocimiento de las DAX y en este caso es de los lineamientos técnicos en materia de medición y del SAC, de su SGM y de su de medición para que puedan saber controlar toda su documentación y llevar todo el conocimiento técnico hacia las mediciones.
Tendríamos instrumentación acorde a su fin funcionando a través de las normativas internacionales, API, AGA. Podríamos tener todos los registros de implementación, presupuestos de incertidumbre, el computador de flujo y recomendaciones y mejoras. Entonces, en una sola auditoría, de manera óptima de recursos, podríamos estar evaluando ambas regulaciones. ¿Cuál es la ventaja? Pues que tendrías un cumplimiento regulatorio con CNH y SAC a través de una única inspección o auditoría. Optimizas recursos tanto de personal como recursos económicos, porque tendrías que hacer una única inversión para ambas regulaciones y emplear personal interno para una sola inspección, para que pueda atender al grupo auditor y emplear menos tiempo. Entonces, tiene sus ventajas en muchos aspectos. Primero, en la que les mencioné hace unas láminas atrás, que puedes controlar todo a través del ecosistema. Es más armónico, es más beneficioso y es más agradable a la hora de llevar las ambas regulaciones. Y ya cuando te toque hacer la evaluación del cumplimiento, pues vas a tener tiempos óptimos, menos personal y vas a tener una menor inversión al pagar un servicio que te incluya ambas normas. Entonces, en este aspecto, pues, este sería el horizonte que podrían ustedes como operador petrolero llevar a cabo, poder cumplir con ambas normativas antes del 31 de diciembre. Tener ya toda la documentación, tener implementado su programa informático y contratar una unidad de inspección que pueda hacerle, en este caso, la verificación de ambas regulaciones y emitirle ambas documentos. En el caso de CNH, un informe de auditoría para los lineamientos y en el caso del SAC, un certificado que nos avale el correcto funcionamiento de los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos. Básicamente sería el horizonte que ustedes tendrían que llevar para el correcto cumplimiento regulatorio. Pero como les dije hace un momento, más para los beneficios que van a tener como organización, como empresa, al trabajar de manera correcta, poder gestionar de la manera correcta todos sus procesos de medición y estar siempre a la par de mediciones confiables que garanticen un buen trato hacia sus clientes y les garantice una facturación confiable. Porque en este caso podrías estar facturando a pérdida o a ganancia, no sabemos. Cuando se mide incorrectamente no sabemos hacia dónde va lo incorrecto. Podría ser para afectarme o quizás para afectar al cliente, pero de una u otra manera cualquiera de las partes va a estar afectado y a la larga va a traer un problema. Sabemos que es así. Entonces, vean el beneficio interno de trabajar de esta manera y que puedan cumplir con ambas regulaciones al cierre del 31 de diciembre. Pues por mi parte, les agradezco mucho que hayan hasta acá. Vamos a abrir de repente una sesión acá de preguntas. Como les comenté, pueden colocar su correo si necesitan que le podamos responder de manera más detallada. Acá están mis datos de contacto. Cualquier necesidad que puedan tener, estamos abiertos a cualquier tipo de reunión, bien sea virtual o presencial, y tener un acercamiento con ustedes a través de cualquiera de estos datos. Pueden estar mi correo, está mi número telefónico y están todas las redes sociales de Calpro. A través de allí ustedes podrían estar escribiéndonos y nosotros con mucho gusto podríamos estar ayudándolos en el cumplimiento regulatorio y encaminarlos hacia eh, el cumplimiento anual, que no se vea como algo forzado, sino que se vea como algo que ya es parte de su filosofía de trabajo y que como ustedes trabajan de manera correcta a través de su sistema, no van a tener problemas año tras año en seguir mejorando con tinte y a la vez cumpliendo con las regulaciones. Por mi parte, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por haberse inscrito en este webinar. Esperemos que sea el primero de muchos. Ya estamos trabajando sobre otros temas que pueden ser muy interesantes para mantener esta sinergia con nuestros clientes y potenciales clientes a través de la experiencia que hemos tenido de muchos años y de los diferentes negocios que hemos estado abordando e inspeccionando, pues creemos que podemos aportarle mucho a cada una de sus organizaciones para que puedan tener en nosotros un aliado estratégico para cumplir y para mejorar continuamente sus sistemas de medición, sus sistemas de gestiones. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Juan Carlos. Pues parece ser que todo quedó muy claro, la verdad, muy clara la información que nos compartiste. No tenemos por el momento preguntas de nuestros asistentes. Sin embargo, reiteramos nuestro compromiso con todos ustedes para lo que se les ofrezca. Pues aquí tienen los datos de Juan Carlos, que es nuestro experto en estos temas y con mucho gusto se pueden acercar. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias nuevamente. Que tengan una feliz tarde. Buenas tardes, hasta luego.